Nada que perder. Momento de nuestra entrevista central, momento de recibir al senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía. ¿Qué tal, Maía? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes y bueno, a las órdenes para las preguntas y los temas que quieran plantear. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos hablando de que este martes se confirmó, después de los encuentros de Asamblea Uruguay y de Fuerza Renovadora, que se baja la precandidatura de Mario Vergara. Bueno, en primera instancia consultarte qué motivos llevaron a Asamblea a tomar esta decisión. Bueno, básicamente, en primer lugar, una lectura de lo que es el panorama electoral del Frente Amplio, es decir, si bien nosotros siempre tuvimos claro que podía haber una fuerte polarización entre las candidaturas mayoritarias, esto es entre Yamandú Orsi y Carolina Cose, ese proceso con el paso de los días o semanas se fue agudizando, eso generaba poco espacio para corrientes políticas que como los nuestros, por ejemplo, la gente de Asamblea Uruguay, entendía que había que ir a sostener esta línea desde ese lugar. Es más, como ustedes, yo creo que les he comentado, en la propia Mesa Nacional de Asamblea Uruguay, fue el 17 de marzo, resolvimos dar determinados grados de libertad a nuestras compañeras y compañeros en algunos puntos del país, porque había una necesidad importante de llevar adelante por parte de ellos una decisión. Ellos te decían, seguimos siendo de Asamblea Uruguay, seguimos siendo de convocatoria, pero queremos decidir entre quién encabeza la fórmula, si Yamandú o Carolina. Y eso nos estaba pasando con nuestros compañeros y compañeras que decían eso, el 30 de junio voy a hacer esto, y a partir del 1 de julio, sigo alineado con el espacio. Y como ese dato de la realidad fue consolidándose, buscamos cuál era dentro de las candidaturas, con cuáles teníamos más cercanía desde el punto de vista de los énfasis programáticos que entendíamos que hay que hacer en el programa del Frente Amplio. Ahora, Maía, antes ahí trabajamos eso, ¿sí? No, digo que antes de entrar justamente a profundizar en las cercanías, ¿no?, que puede haber en las coincidencias con la precandidatura de Yamandú Orsi, preguntarte a propósito del momento en el que se toma esta decisión, porque, como decías, hace un mes es que justamente Plataforma y Magnolia resolvieron, ¿no?, ya hacerse a un lado, separarse de la precandidatura de Vergara, anunciar el apoyo a Orsi, y en ese momento, como decías también, Asamblea Uruguay se reúne, resuelve esto de darle la libertad de acción a las departamentales, pero ratifica, ¿no?, la idea de seguir con la precandidatura de Vergara. En su momento le preguntábamos a Álvaro García y a Cristian Di Candia si no hacía rato ya que se sabía que la cosa venía polarizada, ¿no?, si esta decisión no era tardía. Ahora, todavía un mes más tarde, entonces la pregunta se reedita para hacértela a ti. Bueno, es una lectura posible, sí, pero cada uno determina sus tiempos y sus análisis. ¿Pero cambió algo en este mes para que Asamblea pasara del 17 de marzo a resolver, ratificar y la ahora? Profundización de esa polarización. Una cosa es cuando está a determinado nivel y otra cosa es que cuando el camino es absolutamente determinado, creciente e inevitable. Ese es el punto fundamental. Maía, ¿y entendés que hubo algunos errores quizá en la campaña de Vergara que llevaron a que se agudice esta polarización y que algunos sectores le terminen quitando el respaldo? Se corta un poquito, Maía, no sé si estás en movimiento. Bueno, perdimos allí la comunicación. Sí, lo agarramos casi viajando a Maía. Entonces, sabemos que puede ser un riesgo tener al algún cortocircuito, pero seguramente ya lo volvemos a enganchar. Hablábamos justamente de si podía haber habido algunos errores o de qué se trataba, si se fortalecieron las otras precandidaturas, si hubo errores en la campaña de Vergara. Maía, te tenemos ahí, te hacíamos esta consulta, si hubo errores en este tiempo en la campaña de Vergara que llevaron a que se agudizara esta polarización. A ver, pudo haber habido errores, sí, sin duda, pero yo creo que en realidad
lo que pasó fue que la dimensión del peso de las candidaturas fue creciendo sensiblemente y la gente tomó la opción que tomó, pero errores siempre hay. Por supuesto que eso lo analizaremos a la interna de convocatoria y ahí estaremos analizando esa situación, ¿no? Uh-huh. Ahora, anteayer se hicieron dos movimientos al mismo tiempo. Por un lado se baja a Vergara y por otro lado se anuncia que los sectores que aún lo respaldaban apoyarán a Orsi, ¿no? En primer lugar, ¿en qué se basó la decisión de apoyar a uno de los precandidatos, de los dos precandidatos que polarizan hoy la interna? Es decir, de posicionarse por uno de estos dos. Y por otro lado, ¿por qué volcarse por el ex intendente de Canelones? Bueno, se basa fundamentalmente en, primero, en que nosotros creemos que el espacio que encabeza la candidatura de Yamandú tiene más cercanías desde el punto de vista programático y más antecedentes de cercanía con nuestra visión. Particularmente, si nos historiamos respecto al espacio 609, tanto la época del Frente Liber Sereñi como ahora, pero entonces en los 15 años la gobernabilidad del Frente Amplio y sobre todo del país tuvo mucho que ver con la capacidad de encuentro y de acuerdos entre nosotros, vinculados por ejemplo a presupuestos nacionales, siendo más cerca en el tiempo. Le diría que esto tiene que ver con, por ejemplo, el debate interno con respecto a la LUC. Había sectores que decían que no había que votar absolutamente nada, ningún artículo, incluso algunos que parecían que eran compatibles, y bueno, nuestra línea, junto con los compañeros de 609, logró convencer a otros respecto a que había que votar en contra en general, pero no todo. Cuando trabajamos en el Congreso del Frente Amplio, en un programa que nos contiene a todos, también hubo puntos de coincidencia. El posicionamiento en torno al plebiscito, en cuanto a que ni Mario Vergara ni Yamandú Orsi firmaron por este plebiscito, es otro elemento, y podría dar otros ejemplos al respecto. Entonces, se sustenta en un acuerdo de visión, y además, ya les adelanto que la semana próxima vamos a hacer público cuáles son las visiones que desde nuestro lugar llevan a tener esa posibilidad de acuerdo de apoyar la candidatura de Yamandú en la perspectiva también no solo de la interna, sino del gobierno nacional y una proyección de futuro. ¿Eso quiere decir que ya se van a anunciar acuerdos a futuro con Orsi en caso de que ganara en un eventual gobierno? No, en caso, digamos, en esta etapa referido a los énfasis programáticos. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? El programa, por supuesto, es uno solo para todo el frente, gane quien gane la interna. Eso va de suyo. Lo que sí, nosotros tenemos énfasis programáticos que identifican a convocatoria y son los aportes que se pueden hacer desde el punto de vista político para, apoyar y sostener desde nuestro lado la candidatura de Yamandú. Bueno, es interesante esto que decís, Maía, porque tú recién marcabas las coincidencias y mientras tanto me preguntaba, bueno, pero mientras se mantuvo la precandidatura de Vergara, ¿cuáles eran entonces las diferencias, ¿no?, con la precandidatura de Orsi y con el MPP, que es el sector mayoritario que está atrás de su precandidatura? Entonces, por un lado, hacerte esa consulta, ¿qué los continúa diferenciando, si eso es así? Y por otro lado, ¿cuáles serían esos énfasis, no? Bueno, voy por lo último primero. Los énfasis no te los voy a adelantar, porque lo vamos a comunicar la semana próxima. Y con respecto a lo segundo, yo les digo que en realidad no se trataba solo de diferencias o desde el lado de las diferencias, sino fundamentalmente desde la realidad política. A ver, para cualquiera es bien claro que se puede concluir que habiendo una paridad importante o por lo menos una creciente polarización entre ambas candidaturas,
nosotros teníamos dificultades para que esa visión distinta se tradujera o se expresara a través de una candidatura propia. Y, a ver, nosotros tenemos una concepción, el astorismo tiene una concepción de hacer política que sobre todo privilegia el Uruguay, privilegia el Frente Amplio y por último piensa en los intereses sectoriales o personales. Y en base a esa concepción que con Daniel hemos generado durante 30 años, se nos está sí, Maía, se nos entrecorta mucho, te dejamos de escuchar por algunos momentos, no sé si estás en movimiento. Estoy un poquito en movimiento, ¿me están escuchando, sí o no? Ahora sí. Ahora sí. Y ahí te dejamos de escuchar. ¿Me están escuchando? Capaz que buscar un lugar donde te escuche. Bueno, se volvió a cortar. Recordemos que en el aeropuerto lo que es las líneas telefónicas, internet y demás, se corta un montón, ¿no? Pues ya está en el avión. No, Despegando y ya nos cortaron en modo avión, ya nos cortaron la señal. No, pero hablando, Maía, básicamente, ¿no? Bueno, ahí está. ya lo tenemos nuevamente. La tercera la vencida. Ahora Ahí sí, está, ahora ahora sí. La tercera la vencida. Le estaba diciendo, digamos, entiendo que hay que en esto ser muy claro. Nosotros tenemos una concepción desde el astorismo de hacer política que, por supuesto, pone, y así lo han escuchado miles de veces a cada uno de nosotros, que primero ponemos el Uruguay, luego el Frente Amplio y luego los intereses particulares o sectoriales. Respecto a lo primero, es clarísimo que el Uruguay y la situación que está viviendo requiere cambios urgentes, requiere transformaciones urgentes porque la gente la está pasando muy mal. Y de ese lugar hay que, desarrollar un programa y un gobierno que rápidamente actúe desde ese lado. En segundo aspecto, para que ello sea posible, el Frente Amplio tiene que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones, acumular desde esta línea política es para nosotros fundamental. Y desde ese punto de vista, el mantener la candidatura sobre la mesa podría desacumular en estos objetivos. Y por eso insistir o mantenerla podría estar ordenando al revés las prioridades políticas que nos mueven para hacer nuestro trabajo y nuestra visión de país y de izquierda. Y eso es el fondo del asunto y por cual resolvimos las cosas. En cuanto a los tiempos, por supuesto que los tiempos pueden ser opinables en cuándo resolvés qué cosa, pero esto es lo que nosotros entendíamos había que hacer en esta etapa. Maía, tú decís, bueno, no quiero adelantar los énfasis, pero justamente, ¿qué distingue a este espacio? ¿Qué le podría aportar? Bueno, voy a dar un solo énfasis en cuanto a mi visión. Por ejemplo, en inserción internacional, nosotros creemos que tenemos que apostar fuertemente a un regionalismo abierto, a que el Uruguay tenga capacidad de captar inversiones, como lo hizo durante los gobiernos de Tabaré y de Pepe, con el objetivo de crecer la economía, de crecer y al mismo tiempo redistribuir la riqueza. Y junto con ello, por ejemplo, una concepción de los derechos humanos, no tener un doble rasero en cuanto a que los derechos humanos son respetables y respetados en todo país y en todo el mundo. Eso desde Convocatoria Sereñista lo hemos expresado a través de distintos comunicados y demás. Bueno, lo digo a modo de ejemplo, pero bueno, no le voy a adelantar más porque si no tengo nada que comentarles la semana que viene de lo que va a suceder. Teniendo en cuenta que resolvieron apoyar la precandidatura de Yamandu Orsi, ¿qué aspectos ideológicos diferencian a Convocatoria de los sectores que apoyan a Carolina Cosa? Bueno, fundamentalmente, pues los compañeros del Partido Comunista y del Partido Socialista han tenido un énfasis ellos importante, por ejemplo, en torno a la LUC, que tenían una concepción más cercana, desde mi punto de vista, a
a votar absolutamente todo en contra, o, por ejemplo, el más claro de todos, el plebiscito de la seguridad social, ¿no? Ahí creo que esos dos sectores han resuelto y han sido protagonistas y son hoy de la recolección de firmas en torno a la seguridad social. Bueno, nosotros en este caso, con toda claridad acompañamos la idea de cuál, que la ley esta es muy mala, que hay que cambiarla por otra ley, pero no estamos de acuerdo con la herramienta que se eligió para hacerlo ahora, que es llevarlo a rango constitucional. Bueno, ahí hay una diferencia, para nombrar dos, de este periodo de gobierno, que son muy elocuentes y que además suponen decisiones políticas ya tomadas. Y bueno, el Frente Amplio como tal ha tomado libertades en esta etapa. Ha tomado libertades que no se imaginaban en otras épocas, porque, por ejemplo, el Frente resolvió orgánicamente que se va por cambiar la ley de seguridad social por una nueva ley a partir del próximo año, si el Frente Amplio es gobierno. Y al mismo tiempo dio libertad a la gente, a sus militantes, para firmar si así lo entienden hacerlo. Entonces, estamos en una etapa que la flexibilidad política es parte fundamental del hacer del Frente Amplio. Ahora, más allá de las departamentales de Asamblea Uruguay, que ya habían anunciado hace un tiempo su respaldo a COSE o a Orsi, ¿crees que la militancia que aún estaba con Vergara se va a alinear detrás de la decisión de acompañar a Orsi? Bueno, eso yo creo que en términos generales sí. Nos ha faltado tiempo, porque ha sido todo bastante rápido, para conversar con nuestras compañeras y compañeros, para fundamentar más directamente las decisiones y para que estos se sientan más involucrados con las decisiones políticas que se toman. Lo que pasa es que estamos en un mundo en que, la inmediatez y los procesos de comunicación son muy contradictorios con la necesaria reserva que tiene que tener la vida política para tomar decisiones importantes. Bueno, es un proceso que seguramente nos va a llevar algunos días, pero sobre todo la enorme mayoría de nuestros compañeros y compañeras tienen una gran confianza en nosotros. Algunos quizá no voten esta etapa porque no están de acuerdo con lo que hemos desarrollado, pero seguro que a partir del 1 de julio va a estar acompañando a Convocatoria Sereñista, porque hay una cuestión que es básica y es muy claro. La elección se sabía de antemano y se sabe que va a estar entre Yamandú y Carolina. Por lo tanto, esa va a ser esencialmente la fórmula, y esa esencialmente ya fue la decisión, según las encuestas, en la cual quieren incidir los frente amplistas. Y además va a ser la fórmula que todos vamos a acompañar en el orden que quede determinada a partir del 1 de julio y hacia octubre. Por eso que a veces hay que trabajar las decisiones, hay que reflexionar sobre ellas, pero tener claro que es muy importante, sobre todo mantener los rumbos estratégicos. Para mí esa es la clave. Ahora, Maía, pensando concretamente en Vergara, ¿con qué capital político queda? Razonando que a lo largo de esta campaña justamente, ha sido muy desgastante, que los sectores se fueron bajando en distintos momentos, ¿no? Y que esto se termina dando a 2 meses de las internas. Entonces, pensábamos, ahora te decíamos, se va a alinear la militancia al pasar a apoyar a Orsi, y concretamente detrás de Vergara, ¿quiénes quedan? Y junto con Vergara estamos Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano, Claveles Rojos, Marcha de La Valleja, La Usina y una cantidad de sectores que han adherido a este espacio político. La campaña es larga y todavía faltan muchas etapas, por lo tanto creo que esta decisión, teniendo claro los fundamentos políticos que existen y que hay, va a ser absolutamente sostenible. ¿Y cómo queda ahora esa tercera ala, que en principio iba detrás de Mario Vergara? ¿Se mantiene la unidad pese a las diferencias
y que finalmente terminaron bajándose del apoyo a la candidatura de Vergara? Bueno, que ahora el énfasis se va a dar fundamentalmente a través de del espacio político en sí mismo y de marcar nuestras identidades en la campaña. Eso no va a cambiar, eso va a seguir sucediendo, no tenga ningún lugar a dudas. ¿Y los sectores que se encontraban bajo convocatoria se presentarían juntos en octubre? Bueno, esa es la idea, ¿no? Yo creo que es muy importante para el Frente Amplio que el sereñismo mantenga los máximos niveles de unidad. Para eso voy a trabajar y creo que el Frente, para ganar, precisa un espacio sereñista muy fuerte. Uh-huh. Senador Frente Amplista José Carlos Maía, le agradecemos mucho estos minutos de comunicación. Gracias a ustedes, disculpen los cortes de ruta en cuanto al sonido, pero bueno, eso ya no dependía de mí. Buen viaje. Gracias, me voy a Mendoza unos días, así que... Lindo lugar. Sí, miren que la envidia es envidia, no existe la sana envidia. Lo digo por las dudas. No, para nada, para nada. Estuve de turno, como se dice, durante todo el receso parlamentario, presidiendo la comisión permanente, así que ahora voy a tener unos 3 días para desenchufarme un poquito. Buen viaje entonces y buen descanso. Bueno, un abrazo grande. Chau, chau.